Buenos días, mi nombre es Carlos Badiola, soy director médico de Laboratorios Casen Recordati y soy también neumólogo de formación. Hemos preparado este vídeo atendiendo a la solicitud que nos habéis hecho algunos de vosotros en que os vendrían bien algunas pautas desde el punto de vista neumológico que os ayudaran a manejar clínicamente a los enfermos que han contraído una infección por COVID-19. En primer lugar, me gustaría destacar algunos datos sobre la enfermedad que considero que son de interés para poder manejar mejor clínicamente a los enfermos. El periodo de incubación medio es de 5 a 6 días, pero puede ser tan amplio como desde 0 días hasta 24 días. El tiempo desde el inicio de síntomas hasta la recuperación, normalmente en los casos leves, es de 2 semanas, pero en los casos más graves puede ser tan largo como de 6 semanas. Y finalmente el tiempo desde el inicio de síntomas hasta la instauración de los síntomas más graves suele ser de alrededor de una semana, lo cual yo creo que es muy importante tener en cuenta a la hora de considerar una ventana temporal durante la cual tenemos que estar especialmente vigilantes por si acaso el curso clínico del enfermo empeorará. Esta es la presentación clínica más frecuente de los casos clínicos que se han descrito en España de acuerdo con el informe recogido el día 23 de marzo de 2020. Hay síntomas que son los habituales, los que se han descrito, como la fiebre, los síntomas respiratorios o síntomas generales, pero de aquí me gustaría destacar dos cosas fundamentalmente. Primero, el dolor de garganta en esta infección es bastante frecuente, hasta una cuarta parte de los enfermos pueden padecer dolor de garganta. Se ha descrito en algún sitio que quizás el dolor de garganta podría orientar el diagnóstico más bien quizás hacia otros cuadros clínicos, pero no parece ser el caso por la frecuencia que tiene este síntoma en estos pacientes. El segundo aspecto es la frecuencia que tienen los síntomas gastrointestinales y de hecho se han descrito casos de infección por COVID-19 con manifestaciones clínicas fundamentalmente a nivel gastrointestinal, incluso en ausencia de síntomas respiratorios. Luego volveré un poquito sobre esto. Lo que ya sabemos, la enfermedad es más grave conforme aumenta la edad, también es más grave en varones. Hasta un 5% de los casos ingresados en UCI van a tener menos de 40 años, por lo tanto la juventud no es un criterio que de algún modo proteja a los enfermos con respecto a la gravedad de la enfermedad, y la neumonía es más frecuente en las personas mayores, las personas con comorbilidad cardiovascular y también en los varones. El virus utiliza el enzima conversora de la angiotensina 2 como proteína para penetrar en el interior de las células. Este enzima se encarga de transformar la angiotensina 1 y la angiotensina 2 en derivados metabólicos que tienen acciones opuestas a la angiotensina. Como ya sabéis, la angiotensina 1 y 2 van a tener efectos vasoconstrictores proinflamatorios y los derivados metabólicos tienen efectos opuestos. La infección por el virus lo que produce en el organismo es una reducción notable de la actividad de este enzima y por lo tanto una acumulación de angiotensina 2 y una mayor predisposición del organismo a padecer condiciones inflamatorias. Lo relevante de esto es que el enzima conversora de la angiotensina 2 no solamente se encuentra en las células pulmonares, sino que también se encuentra en células del corazón, células renales o células intestinales. Y esto es lo que explica probablemente que este virus no solamente produce una infección del aparato respiratorio, sino también de otras zonas del organismo, y por eso se pueden manifestar sintomatología de otros órganos, como por ejemplo el aparato digestivo, como mencionábamos antes. La primera herramienta que tenemos los médicos para valorar a los enfermos es, por supuesto, la anamnesis. De la anamnesis me interesaría destacar solamente dos cosas. En primer lugar, tenemos siempre que explorar la presencia de disnea, porque la disnea es un síntoma indicador de gravedad en el enfermo. Todo, por supuesto, dependiendo de la situación clínica precedente de cada paciente. En segundo lugar, me gustaría destacar que, por supuesto, tenemos que buscar antecedentes de exposición, pero hasta un 30% de los enfermos no reflejan o no revelan estos antecedentes de exposición, lo cual quiere decir que la ausencia de antecedentes de exposición al virus no descarta la presencia de infección o la posibilidad de la misma. La segunda herramienta que tenemos es la exploración física. Hay unos signos de alarma que tenemos siempre que tener en cuenta a la hora de explorar a los enfermos.
una frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto, signos de fatiga respiratoria como por ejemplo la retracción supraclavicular, taquicardia, hipotensión arterial. La cianosis central puede ser un signo indicador de insuficiencia respiratoria. En segundo lugar, la auscultación pulmonar. La auscultación pulmonar yo creo que es muy relevante porque ha habido enfermos que no han manifestado síntomas respiratorios y sin embargo se ha demostrado que ya tenían infiltrados pulmonares, que tenían afectación neumónica. Una auscultación pulmonar de ruidos patológicos como los crepitantes nos pueden permitir sospechar la presencia de consolidaciones o de infiltrados pulmonares incluso en ausencia de síntomas respiratorios. La percusión pulmonar es una herramienta menos sensible, probablemente va a ser mucho menos útil, pero para aquel que esté acostumbrado a utilizarla, una percusión mate en una zona del pulmón que debiera tener una percusión timpánica nos podría también teóricamente hacer sospechar de una posible presencia de consolidación pulmonar. La medición de la oxigenación es un aspecto, en mi opinión, crítico en estos enfermos, especialmente para valorar la afectación respiratoria. Hay dos herramientas que podemos utilizar, que son la pulsioximetría y la gasometría arterial. La pulsioximetría es muy fácil de realizar, nos aporta la saturación de oxígeno. Es verdad que es una lectura que está sometida a otros factores, como por ejemplo el grosor o la pigmentación cutánea, que en situaciones de hipoxemia grave normalmente va a sobreestimar el valor de la oxigenación, pero es un método excelente para monitorizar caídas de la saturación de oxígeno cuando tenemos lecturas precedentes. En cualquier caso, dentro del contexto de la atención primaria, una lectura de una saturación de oxígeno nos puede permitir y ayudar a discriminar a aquel paciente que tenemos que derivar al hospital respecto de aquel paciente que podemos tratar a nivel ambulatorio, porque una saturación de oxígeno inferior al 90% es indicación de oxigenoterapia. La gasometría arterial es un método mucho más preciso, requiere la recogida de una muestra de sangre arterial. Nos va a aportar la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2 y el pH, y ya sabemos, una presión arterial de oxígeno inferior a 60 milímetros de mercurio es diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Finalmente, la radiografía de tórax. En mi opinión, la radiografía de tórax en el contexto de atención primaria tiene básicamente dos utilidades fundamentales. En primer lugar, diagnóstico de neumonía por la presencia de infiltrados pulmonares, y en segundo lugar, la evaluación del grado de la extensión de la afectación pulmonar, que puede ser un signo pronóstico. ¿Qué signos tenemos como indicadores de curso clínico de gravedad? Algunos ya los hemos mencionado. La presencia de disnea en un paciente que no la tenía previamente, o un empeoramiento de la disnea en un paciente que ya la tenía, frecuencia respiratoria mayor de 30, saturación de oxígeno menor del 94% es diagnóstico de hipoxemia, menor del 90% es indicador de oxigenoterapia. Si hacemos una gasometría arterial podemos calcular el cociente entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno, que normalmente es del 21%. Un cociente inferior a 300 es también un indicador de gravedad, y la presencia de infiltrados pulmonares que afectan a más del 50% de los campos pulmonares. Este cuadro refleja la clasificación de gravedad de las infecciones respiratorias, y en este cuadro lo más relevante me parece la distinción entre las neumonías leves y las neumonías graves. Una neumonía leve es un cuadro con infiltrado radiológico en el pulmón que no tiene signos de gravedad, que tiene una saturación de oxígeno cuando se respira aire ambiental mayor del 90% y que tiene un índice CURB 65 igual a 0 o 1. Ahora explicaré qué es este índice. Las neumonías graves son aquellas con infiltrado radiológico a nivel pulmonar que tienen afectación de un órgano o más, con una saturación de oxígeno respirando aire ambiente inferior al 90% y una frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto. El CURB 65 es un índice que se diseñó en su momento para predecir la mortalidad de los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Cada factor de los 5 que cuentan puntúa como 1 en caso de que se cumplan los criterios de la tabla superior derecha, de tal manera que el rango posible de puntuación de este índice oscila entre 0 y 5. Los ítems que se evalúan son la confusión laurea, la respiración, la presión arterial y la edad.
La confusión puntúa como 1 en caso de que la escala AMT puntúe menos de 8. La urea puntúa en caso de que el BUN sea mayor de 19 miligramos por decilitro. La respiración puntúa en caso de que la frecuencia respiratoria sea mayor de 30. La presión arterial lo hace en el caso de que la sistólica sea menor de 90 o la diastólica menor o igual a 60, y la edad en caso de que la edad del paciente sea mayor o igual a 65 años. Este índice es muy interesante porque nos puede permitir determinar si un paciente se puede tratar en el ambulatorio, cuando este índice puntúa como 0 o como 1, si puntúa como 2 el riesgo es intermedio. Yo creo que en las circunstancias actuales, teniendo en cuenta la saturación del sistema sanitario, un índice de 2 es de tratamiento ambulatorio con una supervisión muy estrecha, salvo que exista algún otro condicionante que nos obligue a derivar al paciente al hospital. E índices CURB 65 de 3 o más nos obliga a tener la consideración, valorar si ese paciente hay que derivarlo o no al hospital. Posibles criterios de derivación hospitalaria, naturalmente siempre aquí tenemos que seguir las instrucciones que nos hayan transmitido desde las consejerías de sanidad o desde las comunidades autónomas correspondientes, pero una propuesta de posibles criterios de derivación hospitalaria son la evidencia radiológica de neumonía, especialmente si la afectación pulmonar es extensa, que haya un deterioro clínico progresivo con indicación de oxigenoterapia, es decir, saturación de oxígeno inferior al 90%, o pacientes que pensamos que no se van a tratar adecuadamente en el domicilio. El diagnóstico diferencial de la neumonía por este agente causal son otros tipos de neumonía, por ejemplo la gripe, neumonías víricas o neumonías bacterianas. Es verdad que se han descrito criterios clínicos que nos pueden ayudar a orientar más en una dirección o en otra, pero yo creo que esto es bastante limitado. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, el dolor pleural. El dolor pleural muchas veces orienta más a pensar en una neumonía bacteriana que quizás en otro tipo de neumonías, pero ya sabemos que hay un porcentaje de pacientes no despreciable, de pacientes infectados por COVID-19, que también padecen dolor pleural. Por lo tanto, al final, el diagnóstico diferencial se basa en la realización de pruebas de diagnóstico más específicas. Y por último, recordaros la existencia de esta página web donde se recopila toda la información más actualizada sobre la situación de la pandemia en España. Aquí vais a encontrar información muy útil para vuestra práctica clínica y toda la información epidemiológica que se va actualizando a cada momento. Yo no tengo más que deciros, espero haberos aportado algo que os sirva para el manejo clínico de los enfermos en vuestra práctica clínica. Agradeceros, por supuesto, por vuestro tiempo, por vuestra atención y, desde luego, en nombre de la compañía, por encima de todo, agradeceros enormemente el enorme esfuerzo que estáis haciendo todos los profesionales sanitarios por contener esta epidemia. En Casen Recordati estamos a vuestra entera disposición para ayudaros en todo lo que os haga falta. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima.